evaluar este pedido de facultades delegadas. Posiblemente el presidente de repente está llevado por las informaciones de algunos medios que llevan a confusión, porque no es cierto que no se está dando facultades en todo. En justicia, por ejemplo, levantan el tema de la unidad de inteligencia financiera. Pero ¿por qué no dicen que ha habido 5 puntos y en 4 hemos dado facultades? Entonces, creo que es el momento también de que al presidente se le explique para evitar lo que estamos viendo acá. Sentimos que hay un ataque de parte de los medios de comunicación, sentimos que hay un ataque de algunos colegas congresistas que no saben diferenciar una sesión solemne de una sesión ordinaria, donde por la majestuosidad del Congreso y los invitados no saben que los trapitos sucios se lavan adentro. Lamentamos en realidad posiciones de algunos colegas que para que existan como bancadas hemos tenido que modificar el reglamento del Congreso para que ahora tengan voz en el Congreso. Entonces, por lo tanto, yo creo que basta ya de ese ataque incesante de algunos colegas que a fuerza popular, por el solo hecho de que somos 73 congresistas elegidos por el pueblo, ahora 72, pero 73 elegidos por el pueblo, y eso a muchos no les gusta que simplemente hayan tenido elegidos 5 congresistas. Dicho esto, ¿referirse a alguien en particular? Dicho esto, por favor. Paso. Si quieren. Paso. Congresista Lescano. Congresista Lescano, si quiere una interrupción, la solicita. Vamos a poner en orden. Si quiere una interrupción, la solicita. Presidente, le pido y se lo tiene que dar el congresista Becerril. ¿A qué partido? Becerril, ¿le da la interrupción? Tiene tantos años en el Congreso y tiene tantos años en el Congreso, una cosa es pedir, otra que yo le dé. Y que espere su momento, presidente. En todo caso, así es. Entonces, presidente, se le va a dar en su momento. Permítame redondar la idea. Yendo al tema de fondo, y yo quiero manifestar lo siguiente, presidente. De que acá no es que de parte de la bancada nuestra haya un ánimo de no luchar contra la corrupción. Al contrario, es la bandera de muchos congresistas de la bancada que venimos haciéndolo hace muchos años. Acá en este tema, y valga la oportunidad para aclarar, respecto al reforzamiento de la unidad de inteligencia financiera, de nuestro punto de vista es inconstitucional, porque según la Constitución, artículo 5, tan solo tienen facultades de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria un juez. ¿En qué contexto? En el contexto de un proceso judicial. El fiscal de la Nación, en el contexto de un proceso de investigación, tiene la carga de la prueba. Y en el caso del Congreso, una comisión investigadora del Congreso, ¿en qué contexto? De una investigación. Por lo tanto, cuando se quiere dar esta posibilidad a la UIF, hay que leer lo que dice la Constitución. Dice, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado. Pregunto yo, ¿en qué parte de la ley que crea a la UIF dice que tiene facultades de investigación? En ninguna. ¿Cuáles son las facultades? Está encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información. Por lo tanto, si no tiene facultades para investigar, ¿a título de qué se le va a dar esas facultades? Además,
como repito, en contra de la Constitución. Mucho peor que esa información tiene que compartirla con la OMPE, con el jurado. Entonces, esa es la discrepancia, pero que quede clarísimo. Nosotros sí queremos fortalecer la UIF. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver los mecanismos, de repente, no vía UIF, de repente la SBS, que sí tiene otras funciones, podríamos por ahí encaminarlo. Pero lo malo sería acceder a que mediante un decreto legislativo, porque a eso va, se transgreda la Constitución. Y de eso mismo se van a valer en su momento los corruptos para que, vía una medida, una acción de amparo, una cautelar, se traigan abajo toda una investigación. Como ha ocurrido, por ejemplo, con esta banda criminal de Orellana. ¿Qué hizo? Encontró los resquicios legales y a partir de ahí hizo esa gran organización. Y los que hemos investigado ese tema lo sabemos perfectamente. Así que, presidente, termino diciendo de que de parte de Fuerza Popular hay la mejor voluntad de consensuar, de trabajar estos temas, pero obviamente tampoco, digamos, es todo o es nada. Yo creo que consensuar significa conversar, llegar a entendimientos, no una imposición. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. La ministra Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo creo que es una buena oportunidad para poder explicar los temas y los pedidos puntuales de UIF. Si me permite, quisiera explicar cómo funciona hoy. Hay un conjunto de instituciones públicas y privadas que están obligadas a hacer un reporte de operaciones sospechosas hoy día. Eso se llama el ROS. No solo los bancos, los notarios, por ejemplo, también reportan operaciones sospechosas. La mayoría de ellas tienen que ver, por ejemplo, con los pagos en efectivo, porque muchas veces se pretende regularizar lavado de activo previo a través de pagos en efectivo. Eso se reporta inmediatamente. Este registro de operaciones sospechosas se remite a la UIF. La UIF toma conocimiento y puede pedirle a un banco, por ejemplo, si es una operación sospechosa de un banco o si es una operación de un inmueble que se compró en $50.000 y luego se vendió en 100.000, si tienen acceso a la base de datos de registros, esa diferencia la hace sospechosa, le piden al banco en el cual se sacó, por ejemplo, el cheque de gerencia, el movimiento bancario de la persona y el banco se lo da, porque es el banco el que le remite la operación sospechosa. El problema es que el banco, el UIF en ese momento no tiene forma, si es que no hace una denuncia fiscal, de saber si, por ejemplo, tenías plata en todas las cooperativas o en todos los bancos y a partir de eso compraste o vendiste. No tiene forma de hacerlo. Entonces, como tiene esa operación sospechosa, si quisiera continuar, lo que tiene que hacer es denunciar al fiscal y la fiscalía empezar una investigación que puede, si es una persona honorable, ser innecesaria porque hubiera bastado con que se detectara, por ejemplo, que tenías otras cuentas en los bancos y que la plata provenía de esos fondos. Y si es un delincuente, lo que va a hacer inmediatamente es sacar la plata de todos los bancos e irse. Es decir, no sirve para proteger la intimidad de las personas y tampoco sirve para garantizar la seguridad. En la práctica, nosotros, el Congreso, que tiene facultades de comisiones investigadoras, se presenta una situación similar. Cuando está en una comisión investigadora y quiere levantar el secreto bancario, lo sabemos los que hemos participado en algún momento, tiene que convertir en investigado a alguien que podría no tener ninguna relación, con lo cual daña, simplemente por el hecho de pasarlo investigado, su prestigio personal. Las mejores investigaciones que ha hecho el Congreso han sido con información que ha remitido UIF, porque ya había procesado la información. Los bancos, por otro lado, se pueden demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses en mandar la información y las cooperativas ni siquiera te la envían. Con lo cual se están utilizando en la práctica, presidente, y esto lo digo con todo respeto, los cooperativos y el sistema bancario para poder lavar el dinero o financiar el terrorismo. Y eso hay que cortarlo. Por eso es que todos los países de América Latina, todos, le han dado facultades a UIF para que pueda acceder al secreto bancario. ¿Lo puede hacer porque se le ocurre? Por supuesto que no, y en eso el congresista Becerril tiene toda la razón del mundo. Hay una protección constitucional al secreto bancario en el caso de Perú. Lo tiene que hacer a partir de un reporte de operación sospechosa. Lo que nosotros hemos hecho es corregir, es que hoy no se hace así. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy, si la UIF tiene un reporte de operación sospechosa con ese hecho y con la información que tiene, que no es tributaria ni bancaria, hace una denuncia fiscal, el fiscal comienza la investigación, el fiscal le pide al juez y eso puede pasar un par de años, 1 año, entonces en realidad eso no ayuda. Lo que se quiere hacer hoy
atendiendo la demanda del Congreso, porque este paquete de medidas ha venido aquí en los últimos años varias veces, presidente. Y los que hemos estado antes conocemos el debate, y el debate siempre fue constitucional. Y dijimos, en el Perú, quizás en los demás países de América Latina no hay, existe una protección constitucional. Es verdad que ya el Tribunal Constitucional señaló en la sentencia 004 que el secreto bancario y el secreto tributario no están protegidos dentro del espectro de intimidad. Sin embargo, hay una protección constitucional en el inciso 2, en el artículo 2, inciso 5, y eso es así. Así que lo que hemos hecho es incorporar la autorización del juez. Con eso se cae el tema de la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si el juez, el fiscal y una comisión investigadora son quienes tienen la facultad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario hoy en la Constitución, nosotros lo que hemos dicho es incorporar al juez, para que sea el juez el que haga una valoración de si esa operación sospechosa acredita o no acredita. ¿Es suficiente o no es suficiente para que se levante el secreto bancario? Pero hay una protección judicial que va a evitar la arbitrariedad y el uso abusivo de esta facultad. Una interrupción pide el Sí, congresista por supuesto, presidente. Total. No se puede levantar el secreto si no hay una investigación en curso. O sea, no porque la UIF dice levántese, se tiene que levantar. Esto es inconstitucional porque está dentro de la reserva de la Constitución. Yo entiendo cuál es el problema. Un proceso, una investigación fiscal preparatoria, preliminar, va a demorar un montón de tiempo, igual en el Poder Judicial. Pero digamos, reformulemos la Constitución. No porque el proceso judicial va a demorar 3, 4 años, vamos a ir con una norma de mero rango, querer, digamos, hacer reformas constitucionales. Y de verdad estamos completamente de acuerdo, busquemos la fórmula, pero la fórmula no es con la orden de un juez. La UIF, si diría acá que tiene facultades para investigar, correcto, dentro de ese proceso, y que se acá la Constitución dice, siempre que se refieran al caso investigado. La UIF puede, digamos, abrir un proceso, no lo puede, tiene que denunciar ante el Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba y inicia el proceso de investigación. Gracias, presidente. Ministra, Señor pide presidente, también una... señor presidente, sobre el tema, señor presidente, por favor. Perdón, congresista Mantilla, me había pedido primero la congresista Glave una interrupción, si la concede. Por supuesto, presidente, si usted considera la tercera, que sé que no es reglamentaria, pero no esta es la tengo ningún segunda. problema. ¿Esta es la segunda? Pero si considera la otra, no tengo problema. Correcto, muchas gracias. Entonces, la congresista Glave y de ahí el congresista Mantilla. Muchas gracias por excepción. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente sobre el tema que se está debatiendo, yo misma he presentado una iniciativa legislativa sobre el tema de la unidad de inteligencia financiera y creo que en este caso, en realidad ha quedado bastante claro que no hay, no se está contraviniendo a la Constitución, señor presidente. Tanto es así que el propio Tribunal Constitucional, que sería bueno que el señor Becerril, a través suyo, señor presidente, revisara, en la sentencia que emite sobre la acción de la OCMA, señala claramente que se puede pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sin estar en un proceso de investigación jurisdiccional. Lo dice el propio Tribunal Constitucional. Y por tanto, el propio Tribunal Constitucional está señalando que en ese tipo de casos no se está para nada afectando los derechos fundamentales de las personas, ni se está afectando la propia Constitución. Es decir, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, señor presidente, ha señalado claramente que en el caso de OCMA, por ejemplo, no se está contraviniendo para nada el orden y el mandato de la Constitución en este caso. Podríamos entrar incluso a otra discusión, porque yo, a título personal, podría decirle que creo que ni siquiera debiera solicitársele al juez, sino que, en realidad, proteger un posible lavado no debiera ser algo que se considere como un derecho fundamental. Pero ese es otro debate, ese es otro proyecto. Lo que ha planteado el Ejecutivo en este caso es muy simple. Para precisamente cuidar lo que expresamente dice la Constitución, es que se está solicitando que un juez autorice. Y eso, señor presidente, precisamente cubre cualquier duda que pueda existir. Además, sería bueno que sepamos que en todos los países de la región, señor presidente, todos, absolutamente todos los países de la región, la unidad de inteligencia financiera tiene esta competencia. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros le podamos decir al país que queremos hacer una lucha frontal contra el lavado de activos y nos vayamos a escudar en algo que es falaz, señor presidente? Porque el propio Tribunal Constitucional señala que no es
un problema ni que de ninguna manera está afectando la Constitución. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, señor presidente, es expresar nuestra voluntad política. Y la voluntad política se tiene que decir con claridad. Yo escuché al vocero de Fuerza Popular hace un instante señalar que entendían que no había inconstitucionalidad y me alegró. Pero ahora escucho al señor Becerril y entonces veo que hay un debate. Yo quisiera que quedara clarísimo qué organizaciones políticas queremos hacerle frente al lavado de activos y no escudarnos en algo que es falso, señor presidente. Por excepción, congresista Mantilla. Bueno, señor presidente, yo creo que aquí los que debemos aprender a respetar y hacer cumplir mejor la Constitución somos nosotros, ¿ya? En el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución dice claramente: corresponde al Ministerio Público conducir desde el inicio la investigación del delito. El lavado de activos es un delito. Por lo tanto, el titular para investigar ese delito es el Ministerio Público, no la UIF. Entonces, Fuerza Popular no se opone a que se dicten normas que conduzcan a mejorar el trabajo de la UIF. Pero claramente, el segundo párrafo del inciso quinto del artículo 2 de la Constitución dice: el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación y de una comisión investigadora del Congreso. Está bien, dicen, la UIF puede recurrir directamente al juez, pero no es el titular de investigación del delito, pues. Lamentablemente acá hay una cuestión de competencias constitucionales. Acá hay que diferenciar una investigación administrativa con una investigación de un delito que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Y si quisiéramos realmente otorgarle las facultades que está diciendo la congresista Glave y lo que dice la ministra respecto a que recurren directamente al juez, entonces tenemos que modificar este segundo párrafo del inciso quinto del artículo 2. ¿No? En otra forma más abierta, que ya no solamente se le restrinja para que el pedido, bueno, para que el levantamiento sea por orden judicial, o por el juez, por el fiscal, o por el Congreso, sino sea por algo más abierto, ¿no? Tenemos que modificar este artículo. Entonces, acá hay un problema, ese es el problema constitucional que yo estoy precisando, señor magistrado. Señor presidente, disculpe. Gracias. Habiendo dado dos interrupciones y una tercera por excepción, le pido que continúe a la ministra Marisol Perestello. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, voy al punto. Para resolver esta primera pregunta y la segunda del congresista Becerril, que sí podría tener visos de inconstitucionalidad, y me parece que hay que aclarar que es el tema de compartir información. Primero, por supuesto que el artículo 59 prevé que el titular de la investigación fiscal es el fiscal. Eso estoy completamente de acuerdo, presidente. Nada más cierto. El propio fiscal de la Nación hoy se ha pronunciado en torno a las facultades que se solicitan para la UIF, señalando que son cosas de naturaleza distinta. Sería como señalar que las comisiones del Congreso de la República tendrían que hacer una investigación fiscal. Son investigaciones de naturaleza distinta. La investigación de una comisión del Congreso es una investigación de naturaleza política, que atiende una realidad concreta, que es a solucionar una demanda ciudadana de respuestas. La investigación de UIF atiende una situación concreta, que es la problemática del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que por su naturaleza, si no hay oportunidad en la investigación, el rastro desaparece. Entonces, lo importante aquí es, primero, la oportunidad. Segundo, que una investigación de un ROS, de una operación sospechosa, no necesariamente termine en una investigación fiscal. Eso es, hay que decirlo con absoluta claridad. Quiero dar alguna data que nos puede servir de insumo. 2.604 reportes de operaciones sospechosas se han convertido en UIF en 911 informes de inteligencia. Es decir, de 2.600 operaciones sospechosas, solamente 911 terminaron en informes de inteligencia que fueron a parar a una investigación fiscal. Estas 911 se han mandado al Ministerio Público. Las otras... yo soy muy mala en matemáticas, pero las restantes, no. Entonces, 1.500 y algo, 1.700. Esas no fueron a parar al Ministerio Público. Del 2012 al 2015, en la Sala Penal Nacional han habido 31 sentencias por lavado de activos, 31, 21 condenatorias y 10 absolutorias. Es decir, hay plazos en la investigación de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo que lamentablemente son tan largos que ponen en riesgo al país. Yo les pido que reflexionemos sobre eso. Yo soy completamente consciente de que a nadie le gusta que le abran sus cuentas en el banco, pero también soy perfectamente consciente que nadie está dispuesto a que el terrorismo financiado por el lavado de activos
vuelva a tener en el Perú el poder que llegó a tener porque no hicimos las cosas a tiempo. Entonces yo les pido que lo replanteen. No hay problemas de inconstitucionalidad, ninguno. El 159 se mantiene ahí, las investigaciones fiscales van, es decir, si hay un reporte de inteligencia, un informe de inteligencia final, va a la Fiscalía, atendiendo lo que ha señalado correctamente el congresista, y la Fiscalía hace la investigación. Lo que se está haciendo ahora es permitir a UIF que acceda a cruce de información con bancos y con SUNAT. ¿Es la única institución que tendría eso? No, congresistas, y ahí hay un tema que hay que decir. Ya existe hoy en la Superintendencia de Mercado de Valores la posibilidad de levantar el secreto bancario y tributario. Y ahí no hay visos de inconstitucionalidad y se aprobó en el Congreso esa ley. También existe en la SBS y en la DINI. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien. Que la UIF pueda, recibido un reporte de operación sospechosa, decirle al juez, señor juez, mire, aquí hay una situación rara por esta situación y por esta otra, tengo información inmobiliaria, he cruzado mi base de datos, necesito saber si quizás el dinero proviene de otros bancos. Ya está. Si no resulta en un informe de inteligencia, se ha protegido incluso a la persona, esta información es confidencial. Y por supuesto se establecen sanciones para quien abusa de ese hecho. El otro tema sí es más delicado, que es lo que decía el congresista Héctor Becerril, porque esto tiene 11 temas, los pedidos de UIF. Uno de ellos, el más importante, es ese, pero a partir de eso hay otros. Por ejemplo, el tema de compartir la información con órganos de inteligencia. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, no solamente DINI, que está autorizado hoy, sino también FAP, la Marina. Así se detectó, por ejemplo, el tema de los espías recientemente, con información que se compartió. El problema es, el siguiente tema es asignar a la UIF la supervisión de determinados sujetos obligados, porque con esto de trasladar, descentralizar el poder central, hay gente que ha quedado ahora sin posibilidad de ser supervisada. ¿Quiénes? Entre otros las mineras o los corredores inmobiliarios. Entonces hay que ponerles un oficial de cumplimiento para que la UIF pueda exigir que reporten, simplemente. El otro tema es el de compartir la información con la OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, que es la preocupación legítima del congresista Becerril y que se tocó en la Comisión de Justicia. En el tema del Jurado Nacional de Elecciones es solo declaraciones juradas y en el tema de la OMPE es aportes de campaña, porque podría, por ejemplo, un grupo familiar donde todos donan arriba de 100.000, digamos, el monto máximo, podría haber una sospecha de que el fondo podría no ser lícito. Lamentablemente la capacidad de reacción del jurado y de la OMPE no es inmediata porque no tienen los mecanismos para investigar. Por supuesto que eso se puede replantear de regreso, es decir, podría, ya no está Chu, perdón, presidente, podría hacerse al revés y podría el jurado y la OMPE no compartir él la información y decirle a él, mira, acá tengo estos temas que son sospechosos, revísalos. Pero lo que queremos es que pueda haber un cruce, que UIF, Jurado Nacional de Elecciones y OMPE puedan ayudarse mutuamente para que todos estemos seguros de que no hay infiltración de narcotráfico ni de terrorismo en la política. Eso es, de ida o de vuelta, y ustedes son los que ponen en realidad los frenos. Así que yo sí podría considerarse inconstitucional el compartir la información. Por eso es que lo estamos diciendo con total transparencia. Lo estamos diciendo con total transparencia, la cortapisa se puede poner, lo que nosotros queremos es que se pueda hacer un compartir información. Si no es del jurado y de de UIF al jurado, que sea del jurado y de la OMPE a UIF, de manera que se pueda hacer a partir de ahí el pedido. Y de esa manera se protege cualquier situación. El otro tema tiene que ver, en los otros temas no ha habido observación, presidente, así que en todo caso preferiría explicarlo si alguien tiene dudas para no, entiendo que hay muchos temas, ¿no? Gracias, ministro. Congresista Glave. Su turno. Gracias, presidente. Seguimos debatiendo acá sobre la unidad de inteligencia financiera. Bueno, más allá de la posición del Frente Amplio sobre este tema, que sí nos parece fundamental fortalecer y avanzar a una lucha decidida contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y que eso supone otorgar competencias, sí creemos, señor presidente, que el Ejecutivo comete un error si es que cree que las fuerzas políticas reflejadas en el Congreso tenemos que aprobar un paquete global. Se los dijimos en diferentes oportunidades. De hecho, el Frente Amplio
en las conversaciones que hemos tenido a través suyo, señor presidente, con el primer ministro, le hemos dicho con muchísima claridad que nosotros creemos que este Congreso tiene derecho a votar una a una las competencias que nos solicitan. Porque precisamente son nuestras competencias. Lo que está solicitando el Ejecutivo es que el Congreso se abstenga. Es decir, que nosotros dejemos de hacer lo que por ley nos corresponde hacer, que nosotros dejemos de responder por lo que nos han elegido los ciudadanos y las ciudadanas y les otorguemos el poder que nos han otorgado a nosotros, a ustedes. Entonces, señor presidente, nosotros creemos que es fundamental, en primer lugar, ya que nos están pidiendo poderes nuestros, que nosotros podamos votar uno a uno esos poderes. Porque han solicitado varias competencias. En algunas podemos estar de acuerdo, como yo he expresado, por ejemplo, el tema de la unidad de inteligencia financiera, pero en otras no. Y entonces, si ustedes nos fuerzan, señor presidente, a que acá se vote sí o no, lo más probable es que se diga no. Porque esa es la única manera de mantener el respeto que nosotros tenemos que tener por la gente que votó por nosotros y por las preocupaciones que podrían existir. En segundo lugar, señor presidente, creo que hemos hecho un ejercicio en varias comisiones de diálogo. Por ejemplo, yo soy presidenta de la Comisión de Vivienda. Nuestra comisión ha logrado un informe por unanimidad. En nuestra comisión, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos citado a los funcionarios del Ministerio de Vivienda y nos hemos sentado porque, señor presidente, ustedes no, a través suyo, el Ejecutivo, ha solicitado un conjunto de competencias que en algunos casos son absolutamente genéricas. Resolver el problema del agua y saneamiento. Digamos, ¿a qué se refiere en concreto? ¿Qué cosa quieren hacer concretamente con las facultades que vamos a otorgar? Y la verdad es que a veces el que piensa mal acierta, dicen algunos. Y entonces uno se preocupa porque ya ha ocurrido en este Congreso que se ha otorgado competencias para algunos temas y resulta que han legislado para otros. ¿Por qué? Porque el marco era absolutamente amplio y con esa amplitud se aprobaron un conjunto de temas que incluso llevaron a conflictos sociales en el país. Hoy, por ejemplo, se está leyendo la sentencia del caso de Bagua, que tiene que ver precisamente con una delegación de competencias que se extralimitó en algunos aspectos y que evidentemente terminó generando una situación de conflicto en el país. Entonces, quienes hemos aprendido de eso, creemos que es fundamental precisar. Entonces, en vivienda, ¿qué cosa es lo que hicimos? Nos reunimos con los funcionarios y miramos una a una las cosas que se querían hacer, señor presidente. Y entonces, el informe que usted tiene, que nosotros hemos enviado, lo que tiene es de las 5 que nos han planteado, se recogen 3, porque hay 2, señor presidente, que no son necesarias. Hay algunos elementos que nos han señalado que se quieren hacer, que se pueden sacar por decreto supremo. Y por tanto, si se puede crear por un decreto supremo, ¿para qué nos piden una competencia delegada? Lo pueden hacer directamente. Entonces, en esos casos, por más que estamos de acuerdo, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con un programa de voluntariado? Digamos, nos parece que no se requiere una delegación de competencia. Y en otros casos, lo que hemos hecho es precisar. Nosotros hemos escuchado al señor ministro y hemos escuchado a los funcionarios y, por ejemplo, hay mucha preocupación en la Comisión de Vivienda sobre la posibilidad de privatización, de que quieran privatizar Sedapal o de que quieran privatizar las EPS. Eso, señor, es una preocupación válida. ¿Por qué? Por la corriente pues ideológica, política de la que proviene el presidente y por lo que en su momento se dijo en la primera vuelta. En la segunda dijeron una cosa diferente. Pero en todo caso, señor presidente, hay una preocupación. Hay una preocupación y creo que la preocupación lo que buscamos es acotar y precisar. Escuchando lo que quieren hacer, lo que hemos hecho es una nueva redacción, señor presidente, de 3 de las competencias. En esa redacción hemos entendido por los señores del Ministerio que cabe lo que quieren hacer y que cabe lo que finalmente esperan hacer para reflotar las EPS, para lograr que tengan una gestión moderna y eficaz, para beneficiar a la población, para lograr que todos tengamos agua y saneamiento. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nos parece que esa puede ser una buena manera, sentarnos en las comisiones como lo hemos tratado de hacer y precisar. Y en el caso de vivienda, lo que hemos hecho es colocar uno a uno los proyectos y los temas que se quieren colocar. En lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que ha sido el tema de modificación del canon, por ejemplo, se ha quitado. Y todo lo demás lo hemos dejado expresamente señalado. Y creemos que eso puede ayudar, por un lado, a que el Ejecutivo avance en lo que quiere hacer,
que se logre que lo que los peruanos y las peruanas quieren, que es que finalmente generemos un proceso de concertación para actuar de manera rápida, se logre, y al mismo tiempo que el Congreso haga su trabajo, señor presidente, que es fiscalizar y que es otorgar en lo que se debe otorgar competencias. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Glave. Premier, para que pueda responder. A ver, para aclarar nuevamente, ¿dónde está el congresista Galarreta? No está, pero es congresista Glave. Que quede muy claro, ustedes son el Poder Legislativo y ustedes decidirán cómo votan, por artículos, dependiendo de los temas, y tendrán el debate correspondiente. Nosotros sí creemos que hemos cumplido en venir a sustentar en cada una de las comisiones los temas que a nosotros nos parecen fundamentales. Sí creemos que hemos planteado temas en bloque, porque sí creemos que necesitamos avanzar en todos estos temas para realmente tener un país moderno, competitivo y tomar medidas urgentes. Pero sí entendemos perfectamente que es un proceso donde se tiene que buscar consensos y donde seguramente habrán ajustes. Pero también creemos que esto es como un coche que tiene 4 llantas. Queremos las 4 llantas bien infladas, no queremos una media desinflada. Entonces sí queremos que en todos los temas que hemos planteado realmente tengamos algo que nos permita avanzar y de forma rápida y urgente. Y estas no son facultades que nos están dando a nosotros, al Ejecutivo, son facultades finalmente para beneficio del ciudadano. Entonces sí creemos que tenemos que seguir consensuando y por eso todos los ministros han venido en el momento que ustedes lo han requerido para absorber las consultas. Y sí creemos que justamente estamos aquí en la Comisión de Constitución para aclarar esas últimas dudas que quedan y seguramente de aquí al voto en el Pleno seguirán habiendo ajustes. Pero sí creemos que es un bloque, es un todo que creemos que necesitamos para avanzar en estos temas tan importantes. Muchas gracias, Premier. Congresista Alcorta. No, yo no soy... Sí, pero no, pero sí. Yo coincido con Marisa Glave y sí, pero no con Johnny. Así es. Gracias, presidente. Saludar al Premier y a todos sus invitados. A ver, paz. Saludar al Premier y a todos sus invitados. En el orden que se ha hecho usted la exposición, ¿no? Acá nosotros tenemos ni sí, pero no, en todo le damos, acá hay voceros de todo, tenemos de todo un poco. Ya aclarar el tema sobre las facultades que vino en paquete, ya lo hemos abierto cualquier cantidad de veces, vino todo mezclado y por eso que se tuvo que mandar a la Constitución y después pedir consejo, recomendaciones a cada comisión. Porque el reglamento del Congreso dice claramente que va a 2 comisiones. Entonces, o devolvíamos el paquete completo para que lo hicieran bien, no porque había una mala intención, sino porque creo que han sido mal asesorados en el manejo de esto de acá, o nosotros solucionamos el problema. Y lo que queremos por el país es solucionar el problema y ayudar a todos a contribuir. En la página 3, cuando usted habla de las facultades, usted habla del año del 20, el 12, el 2007. Claro, pues recién iniciamos los tratados de libre comercio y obviamente había que dar las facultades por todo el tema técnico. En la página 7, presidente, a través de la mesa al ministro Torne, ¿no? Con todo el tema del IGB, la posición nuestra del IGB la conocen ustedes perfectamente. El plan de gobierno nuestro dice que el punto del IGB debe ir a los gobiernos locales más pobres para que puedan desarrollar. Pero sobre todo que pueden ir a las pequeñas empresas. ¿Cuál es el problema que tiene ustedes quieren plata, ustedes quieren recaudación? El ministro Torne propone que a la hora de bajar el IGB en el 2017 va a recaudar más porque va a tratar de formalizar. La SUNAT, que ya lo hemos conversado en la reunión que hemos tenido, la SUNAT recauda y vive de su recaudación porque no tiene un presupuesto que ustedes hoy día lo van a corregir. Ya no va a ser por la comisión que ellos recaudan. Pero creo que la SUNAT tiene su fin de facultad discrecional para lo que son en pequeñas empresas, moras, multas, intereses para poder solucionarlo. El capital nunca se pierde, lo sabemos. Los intereses pueden ser negociables. Cada acotación tiene su propia multa, no es que es una multa genérica. Viene desde que no pagaron o no tiene la orden de la facturación o que la imprenta no está autorizada, hay de todo un poco ahí. Pero ustedes si quisieran realmente reorganizar y tienen la vocación, la voluntad y la actitud de querer recaudar más y ayudar a que este país se formalice un tema estructural, la gente tiene miedo a formalizarse porque piensa que les cuesta más o que tiene una persecución. La SUNAT, ustedes lo saben, tiene la capacidad discrecional para poder manejar esto. Es más, no solamente en lo que es deudas, en lo que es moras, multas, intereses, sino que deudas pasadas que ya no hay forma, como en un balance, que son muertas, también se puede levantar.
O sea, las empresas grandes pagan, ya hemos hablado también de eso. Las empresas, ustedes tienen plata permanentemente fresca de las empresas grandes. Hablamos del caso de las cervezas, que el Premier tiene gran experiencia. Por botella que sale de la fábrica, se paga el impuesto. Por cada gaseosa, por detergente, por Sapolo que salga de ahí, se paga el impuesto. Ustedes tienen plata fresca ahí. Lo que están ahogados son las pequeñas empresas, las medianas, las que nacen en un garaje, en una casa. Las bodegas que tienen su RUS. Le piden una interrupción a la congresista Muy rápido. Mercedes Arauz. No, solo para aclarar, como no has estado, quería aclarar a través de la presidencia, saludando también al primer ministro, que ya en la Comisión de Economía hemos visto el tema, justamente que usted está planteando, congresista, porque hemos puesto bien claro el acápite de corrigiendo y mejorando la redacción de que vamos a trabajar el tema de las deudas para las pymes y las personas naturales hasta un límite, pero no vamos a sancionar, no vamos a permitir que las empresas grandes dejen de pagar impuestos, sino más bien que cumplan con sus obligaciones y sus deudas. Y eso lo hemos puesto explícito en el tema de nuestras recomendaciones a esta comisión. Por eso quería nada más para que no tengan más tiempo para explicar otros temas que probablemente quiera conversar la congresista. Gracias, congresista Alcorta. Eso no ayuda, ¿no? Eso no ayuda. Porque usted recién está insertada en el tema de acá, pero los problemas son sociales. Por eso que el congresista El Castillo, que lo recuerdo bien, que creo que está por acá, le dijo al Premier, a esto le falta rostro humano. ¿Qué es lo que cierran las pequeñas empresas? Las empresas grandes pagan los impuestos. Eso es tal cual. Entonces, el tema es de las bodegas, los negocios pequeños que salen, lo que es textil, todo lo que está en bien salvado, eso es lo que necesita ayuda y alivio. Aquí hay que levantarle a los municipios pequeños. El municipio de Aguas Verdes, que está en la frontera, recibe 25 millones al año en total. Y no tienen idea cómo se maneja. Ellos hacen cambios de lo que es, mezclan sus rentas, porque no tienen idea que están haciendo un mal uso del dinero, que lo que decía que están robando, sino que están haciendo un uso equivocado de. Pero eso, y además, hay mucha ignorancia. Después ustedes han hablado acá también, presidente, en la página 13, sobre optimizar para poder empoderar en la descentralización. Todos estamos de acuerdo con la descentralización. Y, por supuesto, el tema de las APP sí funciona y es verdad. Pero, ¿cómo hacemos para controlar, Premier, a través de la mesa, a los gobiernos regionales o municipales? El alcalde de Chiclayo se robó 10 millones de soles entre sus calzoncillos, en sus cajones, que hemos visto. El señor de Tuves ha sido fugado, no sé si ya lo encontraron. Ni qué decir el caso de Ancash. Y tenemos alcaldes reelectos o no reelectos que otra vez están presos. ¿Cómo se lleva el control? Porque en el mejor momento que hemos tenido en el Perú con harta plata es cuando más plata se ha perdido. ¿Cómo se lleva el control? Yo tengo entendido que se aprobó en el Congreso gastos hasta 4 millones, lo puede hacer el municipio directamente, y hasta 9 con un registro un poco más amplio, pero en nivel local, para que no pase por el tema de la supervisión. Después, en el tema de seguridad ciudadana, ya lo hemos conversado hasta la saciedad, es casi un acto de fe, porque en gran parte de las facultades no necesitan de las facultades. Gran parte lo tienen resuelto porque también, efectivamente, yo también puedo decir que son generalidades, ¿no? Hay que reformar el Ministerio del Interior, hay que modificar el marco administrativo de la prevención social, fortalecer el laiqueísmo, pero vamos a hacer un acto de fe de repente, no lo sé, porque no se lo estoy dando todavía, ¿no? Vamos a ver cómo resuelve, porque usted me tiene una deuda todavía con 3 preguntas que todavía no me contesta. Con el tema de la inteligencia financiera, Premier, a través de la mesa, dejar claramente establecido, nosotros sí estamos a favor de la unidad de inteligencia financiera, luchamos contra la corrupción. Acá no hay abanderados, todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción. Lo que no queremos ninguno, ni los que están sentados con el Ejecutivo, es que esto se convierta en una herramienta de extorsión. Si esto hubiera caído en manos del gobierno que se acaba de ir, acá estaría muerto todo el mundo, podrían ventilado todas las intimidades. Aquí hay un tema de sicariato también, además. Pero además, para un poco de cultura, y ustedes lo saben, cuando uno en una entidad bancaria tiene plata y saca más de 10.000 soles, la entidad financiera informa a todas las entidades financieras del país. ¿O acaso no es así? A todas sin excepción. Cuando uno de su propia cuenta bancaria mueve 10.000 soles o más a otra cuenta personal en el mismo banco, tiene que tomar un documento interno. Entonces, acá hay voces que dicen que ¿por qué nos van a obligar a meter la plata al banco para que ganen más los bancos? Entonces, ¿estamos de acuerdo o no con el lavado de activos? No tiene nada que ver un poco de ignorancia en el tema también. Pero para que sepamos todos. Perdón, ¿Pero por qué te das por aludido todo el rato? Está fregado. Señor presidente, Por alusión. Señor presidente, usted ponga orden, pues. Ponga orden, porque eso de ignorancia, señor presidente, se puede invocar a otras personas. Hay que respetarse y no abusar
¿no?, de la bancada mayoritaria, ¿no? Nosotros no le tenemos miedo a la bancada mayoritaria, pero con respeto, pues, señor presidente, no con imposición y con abuso. No lo puedo decir ignorante porque nosotros somos respetuosos en Acción Popular, pero ella no tiene derecho, señor, a estar ofendiendo. Piensan que somos adversarios políticos y somos enemigos. No entienden, pues, señor, que aquí es un debate democrático. Ok, exhorto a los congresistas a que tengan un poco más de cuidado con su exposición. Continúe, congresista Alcorta. Es un problema personal, o sea, todo el rato se da por olvidado. Le gusta marketearse, cuando está la prensa acá, pues le gusta eso. Esa es la vaina, no tiene otras cosas con que perder el tiempo. Señor presidente, pero a mí, perdón, presidente, con todo respeto a los presidentes... Congresista Alcorta, a mí realmente, congresista me Alcorta, voy a decir lo que mejor le parezca y no me va a afectar. congresista Alcorta, evite el diálogo, por favor, y le exijo... Pero no lo he insultado. Presidente, con respecto a los dineros, por ejemplo, el tema de la UIF ya lo he dejado expresamente claro, porque la inteligencia financiera podríamos recoger quizá para debatir todavía la propuesta que ha hecho la ministra de Justicia con respecto a que sea al revés, porque darle a la OMPE con el tema de lavado de activos en las campañas, a la OMPE, al señor Cucho o al jurado de elecciones, dependiendo quién sea, esto que se puede ventilar por un tema de seguridad es imposible, es inaceptable. Hay que ponerse en los pies de otras personas también. Acá hay que tener cuidado con lo que se está pidiendo y no nos vayamos a extremos por sacar una situación de que todo el mundo oía bandera, pero a la hora lo esconden. Con respecto a lo que es la DINI, presidente, a través de la mesa al Premier, la DINI sí podría trabajar, por ejemplo, en tema de lo que es lavado de activos, porque o bancarizamos todo o no bancarizamos nada, es la única forma, pero eso de que la gente pueda sacar tu dinero, un tema de seguridad ya personal, del irresponsable que sabiendo que te pueden asaltar, saca la plata. Eso ya es otra cosa, pero eso no nos puede obligar de una forma a que la gente pueda sacar la plata a la calle como le da la gana, puede decirlo, pues es su atribución. Con respecto a lo que es en el tema de saneamiento, materia de agua, y lo último, presidente, que es lo de Petroperú. Bueno, sí, creo que en el tema de Petroperú el tema es bastante grave, una inversión es bastante fuerte y eso sí podemos contemplarlo de todas maneras. Pero creo que el tema de las facultades son grandes, son complicadas y el Congreso tiene sus propias obligaciones también, Premier, y eso tienen que entenderlos todos. El que estemos o no de acuerdo con algunas materias no nos hace ni antidemócratas ni no luchadores contra la corrupción. Hay un error equívoco acá. Acá hay a veces algunos voceros que levantan la voz que son más fuertes que los voceros de la propia bancada. Pero las cosas con cuidado y como corresponde dentro de la propia democracia. Y la democracia es debatir, consensuar, discrepar o coincidir. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Premier. Sí, sobre el tema de las facultades Congresista. Orden en la sala, por favor. Nuevamente, sí creemos que necesitamos todos los temas que hemos pedido porque son urgentes e importantes. Pero es normal y entendemos que pueden haber ajustes en el articulado para perfeccionar su accionar, y eso es el normal trabajo del Poder Legislativo, que justamente busca cautelar los derechos ciudadanos. Pero sí creemos que son los temas que necesitamos que nos den facultades porque necesitamos avanzar.